Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días también a nuestros amigos y a los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Yo quisiera saber si todos los miembros de su familia son como usted. Por lo general, cada uno en la familia es, como diríamos, un mundo independiente. Todas las células, tejidos, órganos de su cuerpo son similares. Cada uno es, cada uno cumple una función particular. Y saben, hermanos, que así es también en la familia de la fe y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno somos diferentes, aunque somos miembros de una misma familia. Hay grupos dentro de la iglesia que cumplen funciones particulares o que atraviesan por situaciones muy propias. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 12 al 14, encontramos magistralmente descritos 4 grupos al interior de la iglesia a los cuales quiero referirme en esta mañana. No solamente para hacer una descripción de ellos, sino sobre todo para saber cómo debemos y cómo podemos relacionarnos con ellos. Abra, por favor, si no lo ha hecho todavía, su Biblia, en la primera epístola o carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. ¿Cuál es el título que tiene esa sección en su Biblia? Pablo exhorta a los hermanos. Bueno, pues Dios nos exhorta hoy a nosotros también, hermanos. Os rogamos, hermanos y hermanas de la comunidad cristiana Shalom en Ibagué, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis como en mucha estima y amor por causa de su obra. Y ahí entonces el primer grupo al que quiero referirme, el grupo de los pastores y líderes. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, los ociosos, segundo grupo, que alentéis a quienes, los de Bocoán, un tercer grupo, y que sostengáis a los débiles, cuarto grupo. Lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó a los tesalonicenses, lo que Dios hoy nos está enseñando y exhortando a nosotros hoy, aquí y ahora, es que la manera en que ustedes y yo, como hermanas y hermanos en Cristo, debemos relacionarnos con estos grupos al interior de la iglesia es a los pastores y líderes. Hemos de darles reconocimiento y alta estima, a los ociosos amonestación, a los desanimados aliento, a los débiles apoyo. Veamos entonces en detalle el primero de estos grupos, nuestros pastores y líderes. ¿Qué hemos de darles según la palabra de Dios? Reconocimiento. En primer lugar, reconocimiento. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice la Biblia, a quienes trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Para reconocer aquí lleva la idea de apreciar el verdadero valor de una persona. Y es que si hay un grupo que necesita reconocimiento en la iglesia, es el grupo de los pastores y líderes. Alguien ha dicho que los pastores y líderes tienen básicamente 2 tareas. Una, trabajar duro, y 2, ser criticados. Pero como dijo el Señor Jesucristo, no será así entre vosotros. En la iglesia de Jesucristo en general,
Y en la comunidad cristiana Shalom en particular, los pastores y líderes deben ser reconocidos, no en el sentido en que los líderes seculares buscan y reciben reconocimiento, proyectando una falsa imagen y promoviendo muchas veces el culto a la personalidad. En esta mañana, hermanos, el Señor nos invita a que reconozcamos a los pastores y líderes que Dios nos ha dado como un regalo, considerándolos, respetándolos a ellos, a su familia, a su ministerio, acatando la autoridad y la dirección de Dios a través de ellos, expresándoles nuestro aprecio y mostrando siempre una actitud de gratitud hacia ellos por lo que de Dios han sembrado en nuestros corazones. Pero no solamente hemos de reconocerlos, sino de tenerles, dice la Biblia, en mucha estima y amor. Y las palabras del español se quedan realmente cortas para expresar la fuerza de esta exhortación, porque en el original la invitación de Dios a cada uno de los miembros de la iglesia, a ustedes y a mí, es a tener a nuestros pastores y líderes en una estima mucho más abundantemente, con gran insistencia, muchísima estima. Se trata de mostrarles un afecto particular, especial, que no damos a otra clase de personas. Y la razón de esa alta estima y amor no es ni siquiera por quienes son como personas, no es por sus virtudes, ni mucho menos por sus defectos, sino por causa de su obra, dice. ¿Cuál obra? Esa obra que se describe bien en el versículo 12. Dice que los pastores y líderes trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Trabajan entre nosotros, y trabajo aquí significa un trabajo pesado, fatigoso, duro, laborioso, arduo. Para darles solamente un ejemplo del arduo trabajo de los líderes en la iglesia, piense en el culto, piense en esta reunión, porque quiero decirles, hermanos, por si acaso, que cada culto, cada reunión, cada actividad de la iglesia implica un trabajo laborioso por parte de los pastores y de los líderes. Los jóvenes de la alabanza, por ejemplo, no se suben aquí cada viernes o domingo a improvisar. Ellos oran, ellos piden la alianza del Señor y de sus líderes, seleccionan las canciones, y al menos 2 veces por semana, no porque les sobre tiempo, porque todos ellos están ocupados con su trabajo y con su estudio, vienen a ensayar como grupo para procurar dar con cortesía al Señor y a ustedes. Y lo mismo puede decirse de cada reunión de los grupos familiares, de las escuelas, de Soanza, del ministerio de discipulado y de cada uno de los ministerios que el Señor ha dado a esta iglesia. Ellos trabajan entre nosotros, pero también nos presiden, nos dirigen. Ellos son los que literalmente están de pie ante nosotros. Eso es lo que hacen los líderes de los grupos familiares, por ejemplo. Los conducen, los guían, se ocupan de ustedes con atención, con diligencia. Pero no solamente trabajan entre nosotros y nos presiden, sino que también nos amonestan. Esto no nos gusta mucho, ¿cierto? Pero la idea aquí es que los pastores y líderes están puestos por el Señor entre nosotros para amonestarnos, para aconsejarnos, para corregirnos, para ayudarnos a cambiar lo que tenemos todavía o lo que nos queda todavía de nuestro trasfondo, de ese trasfondo religioso, cultural, del que venimos cada uno de nosotros. Y muchas veces esta no es una tarea agradable, porque la amonestación, la corrección, duele y cuesta. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir amonestación? Qué bueno, son ustedes personas maduras y sanas. Así debiéramos ser cada uno. Cuando se recibe esa amonestación con humildad, esa amonestación, hermanos, produce buenos frutos. Ahora,
¿Les parece poco todo lo anterior en relación con quienes son y con lo que hacen los pastores y líderes de la iglesia? Pues si usted está comenzando a valorarlos a ellos por quienes son y por la tarea que desempeñan, yo les invito para que esta semana separen un tiempo para expresar su reconocimiento y su estima a ese pastor, a ese líder que Dios ha puesto en su camino para ayudarle a crecer integralmente. Hablando en particular de la relación de los miembros de la iglesia con sus pastores, la Biblia dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Lamentablemente, en contraste con el grupo de líderes que trabajan arduamente para el Señor y para su obra, lamentablemente, como dije, existe al interior de la iglesia un grupo de creyentes que son todo lo opuesto. La Biblia los llama ociosos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Para quienes se están sintiendo aludidos o están pensando que esto no tiene nada que ver con ustedes, ¿quién es un ocioso? Literalmente, la palabra que se usa aquí es la de alguien que no mantiene el orden. Y era en la época del apóstol Pablo un término militar. Aparentemente, entonces, la imagen que el apóstol Pablo tiene en mente aquí es la de un soldado que no se mantenía en el puesto asignado, un insubordinado, un remiso, diríamos hoy, un desertor. Lamentablemente, en el ejército del Señor, hermanos, hay también esta clase de soldados. La Biblia los describe como ociosos, perezosos, desordenados, indisciplinados, desalentados, vagos, holgazanes, aquellos que viven desconcertados, fuera de orden, que no quieren trabajar, que no hacen lo bueno, de hecho no quieren hacer nada. Y las que acabo de mencionar, hermanos, no son definiciones gramaticales ni sinónimos de la palabra ociosos. Son palabras que la misma Biblia usa para referirse a este tipo de creyentes. ¿Habrá alguno esta mañana entre nosotros, entre las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Seré yo maestro? ¿Conoce usted a algún hermano con estas características? Bueno, pues si este es el caso suyo, pues de alguien a quien usted tiene en mente en este momento, la palabra del Señor nos dice cómo debemos relacionarnos con alguien así. Os rogamos, hermanos, dice que amonestéis a los ociosos. Y amonestar aquí significa poner en la mente de una persona los principios de la palabra de Dios para que se corrija. Amonestar es advertir verbalmente a una persona lo conveniente para que se enmiende o para que se abstenga de hacer una cosa incorrecta. Ahora, hay diferencia entre amonestar y reprender. Amonestar, la amonestación está basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque Elí, recuerdan ustedes a Elí, al sacerdote aquel en el Antiguo Testamento, aunque Elí, dice la Biblia, que reprendía a sus hijos, no los amonestó. Por eso Dios le dijo: yo juzgaré su casa para siempre, juzgaré a su descendencia para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha amonestado. De ahí que su responsabilidad y la mía, hermana y hermano, es amonestar, es corregir, confrontar, tratar de ayudar a cambiar al ocioso. Quizás comenzando con usted mismo, con alguna persona en su familia. Ahora, ¿cuál debe ser la base de esa amonestación? Debe ser la palabra de Dios. Porque somos instruidos, somos advertidos por las Escrituras
Escrituras, no por nuestras opiniones, no por nuestros sentimientos, emociones o tradiciones. La Biblia dice, y estas cosas, hablando de todo lo que le aconteció al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ociosos, reciban la amonestación de parte del Señor en esta mañana. Ve a la hormiga, oh perezoso, te dice el Señor. Mira sus caminos y se saben. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dígaselo a la persona que tiene a su lado, que quizá ya comenzó a tocar. Hay hermanos muy sagrados algunos que vienen cada domingo a dormir. Bueno, a ustedes el Señor les hace esta pregunta. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, dice Dios, será prosperada. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Espero que a partir de hoy no haya ningún ocioso en esta preciosa familia, la familia Shalom. Pero en la iglesia, como una familia que somos, hay duros trabajadores, pastores, líderes, hay holgazanes como los que acabamos de describir, pero también hay desanimados. A esos nos dice la Biblia que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, ¿a quiénes podríamos considerar como desanimados? Literalmente, la Biblia se refiere a ellos como a personas de un alma pequeña, desesperanzados, deprimidos, pusilánimes, tímidos, abatidos. Y quizás alguna o varias de estas palabras describan su condición actual, su condición en este mismo momento. Si es así, la buena noticia para ustedes es que el desánimo no es una condición permanente. Si bien se manifiesta de diferentes maneras y sobreviene por variadas causas, es posible superar el desánimo. La Biblia no esconde la condición humana, por eso presenta un significativo número de personas, incluidos líderes que fueron visitados por el desánimo. ¿Recuerda usted alguno de ellos? ¿Algún personaje en la Biblia que se desanimó? Elías, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, Moisés, Noé. Imagínense los 120 años predicando y nadie respondió a su llamado. Eso produce desánimo. Pero tenemos en la Biblia un ejemplo al que quiero hacer mención en esta mañana: los acarreadores que trabajaban en la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. De ellos dice la Biblia: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de desánimo en este grupo? Número 1, debilidad física. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Si cuando usted está desanimado, se siente así, sin fuerza, no quiere mover ningún solo dedo. Pero número 2, el desánimo se manifiesta con una magnificación del problema. El escombro es mucho en comparación con lo que faltaba por reconstruir de las murallas de Jerusalén. El escombro era mayor. Cuando usted está desanimado, ve solamente escombros, ruinas y destrucción. Todo es negativo. Ve los problemas que enfrenta aún mucho más grandes de lo que realmente son. Y número 3, una actitud de derrota. No podemos edificar el mundo. Es que cuando usted está desanimado y no permite la intervención de Dios en su vida, puede terminar haciendo declaraciones como estas, y como el boxeador en el ring que no quiere continuar el combate,
tirando la toalla. Usted decide entonces acabar con su relación matrimonial de años, dejar iniciado un nuevo proyecto de negocio, abandonar el ministerio que el Señor le ha dado, o simplemente renunciar a la lucha y ceder a la tentación hasta caer en ella. Pero ¿cuáles son las causas del desánimo en este grupo en particular? Es que el desánimo, hermanos, generalmente no viene solo, ni se presenta de la noche a la mañana, sino que tiene causas bien concretas que lo producen. En este grupo fueron por lo menos dos causas las que les llevaron al desánimo. Número uno, las amenazas de sus enemigos externos e internos. Aquellos vecinos del pueblo de Israel que se alegraron con la destrucción de Jerusalén y que no estaban contentos con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, hicieron todo lo posible para evitar que Nehemías llevara a cabo su meta de reconstruir la ciudad. Y de ñapa había enemigos internos, judíos, que se habían vendido a estos extranjeros y estaban siendo un instrumento de desánimo para quienes habían venido a reconstruir la ciudad. La segunda razón de desánimo es el desánimo de otros, porque el desánimo es como el virus de la gripa. Generalmente cuando le da gripa a alguien en la familia, todos terminan agripados. Así es, ese virus altamente contagioso, pero así es el virus del desánimo, hermanos. Impregna a todos a su alrededor. El desánimo de los mismos judíos conformados con la situación de esclavitud que vivían contagió aún a los líderes. Por eso es necesario que usted se responda en el día de hoy: ¿qué enemigos externos o qué enemigos dentro de mí mismo, de mi familia, de mi grupo familiar, de mi ministerio estoy enfrentando? Porque la buena noticia es que así como el desánimo es contagioso, también el ánimo lo es. Un líder, un creyente animado por la presencia, por el poder de Dios en su vida, también contagiará de buen ánimo a su familia, a su grupo familiar, a las personas que le rodean. ¿Está siendo instrumento de desánimo o de ánimo para quienes te rodean? Ahora, ¿cómo debemos relacionarnos con este grupo de hermanos desanimados? ¿Qué dice la Biblia? Debemos alentarlos, estimularlos a cumplir sus responsabilidades cotidianas de la vida, aliviar sus cargas si es posible, consolarlos en el sentido de pararnos a su lado y ofrecer un hombro, una mano fraternal, dándoles el estímulo debido. Esto fue lo que hizo Nehemías con los líderes desanimados. Después miré, relata Nehemías, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, la fuente del aliento para vencer el desánimo es la presencia de Dios en nuestra vida. Los acarreadores no estaban viendo sino escombros, por eso se desanimaron. Nehemías entonces los invitó a levantar sus ojos de las ruinas para ver al Dios grande y temible que estaba a su lado. Y cuando lo hicieron, el desánimo huyó y cada uno retomó su tarea en el mundo. Yo quiero recordarle en esta mañana que el Dios de Nehemías es el mismo Dios suyo y mío. El más grande. Nuestro Dios, hermanos, es más grande que todos nuestros problemas juntos y más temible que todos nuestros enemigos juntos. Así que frente a Él, el desánimo y los enemigos tienen que huir. Ese Dios está en usted. Usted puede ser entonces una fuente
un instrumento de ánimo para quienes deben creer. Así que, si esa es su condición en esta mañana, reciba esas palabras calientes de parte del Señor. Pero si sabe de algún hermano que está pasando por una crisis de ánimo, haga como Nehemías, sea instrumento de aliento para él. La Biblia dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si usted se había estado preguntando por qué Dios me permitió pasar por esta prueba, por esta crisis, ahora lo sabe, para que ayude a alguien que está quizás en una situación similar o peor. Pero el último de estos grupos presente en la iglesia, quizá usted pertenece en este momento, está pasando por ahí, es el grupo de los débiles. De ellos la Biblia nos dice que sostengáis a los débiles. Literalmente, una persona débil es un creyente que en un momento dado se encuentra sin fuerzas, ya sea en sentido físico, en sentido espiritual o en sentido moral. ¿Y cuál es la manera de relacionarnos con el débil? Soportándolos, sosteniéndolos. Sostener significa mantenerse firmemente adherido a esa persona. Y la idea aquí es la de esos tutores que se usan para sostener las plantas de tomate, que debido al peso del fruto no pueden sostenerse por sí mismas. Es que de igual manera, hermanos, hay entre nosotros hermanos debilitados, casi doblados por el peso de sus cargas emocionales, familiares y económicas. Y sostenerlos a ellos entonces es ayudarles a sobrellevar esas cargas, no a llevarlas en lugar de ellos. Pero como lo hacen los dos bueyes en la yunta de arado, ambos comparten el peso del arado para cumplir bien la misión que les ha sido encomendada. Algunos creyentes experimentan debilidad debido a que todavía dudan de la persona y de la obra del Señor Jesucristo en sus vidas. Bueno, a ellos, y si ese es su caso, aplique esta palabra a usted en esta hora, hay que apoyarlos para que fortalezcan su fe en Él. Otros tienen miedo, y usted sabe que el miedo debilita. Tienen miedo a la condenación eterna, pero le tienen miedo al compromiso, le tienen miedo a Dios, a que Dios les quede mal. Si ese es su caso, o el caso de un hermano en quien usted está pensando, a estas personas hay que sostenerlas para que cambien entonces su miedo por el temor a Dios y para que experimenten en su vida la realidad de que el verdadero amor echa fuera al temor. Si usted ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, ¿y cuántos aquí lo han hecho? Usted ha recibido el verdadero amor. Ese amor que echa fuera el temor, el miedo a la muerte, el miedo a la condenación. Cuando hay temor de Dios en el corazón, cuando está su amor presente en nosotros, no hay espacio para el miedo y por lo tanto no hay espacio para la debilidad. Pero la debilidad de otros es su indecisión, porque saben lo que tienen que hacer, sin embargo, no lo hacen. A estas personas hay que darles un empujón para que avancen hasta alcanzar la bendición que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuál es su condición en esta mañana, hermano? ¿Cuál es la causa de su debilidad, si esta es su condición? Los débiles que se encuentran sentados en este lugar en esta mañana, frente a su computador, reciban estas palabras de fortaleza de parte del Señor. La Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él está por encima de las leyes matemáticas. Cuando usted multiplica cualquier cantidad por cero, ¿cuál es el resultado? Cero. Pero cuando usted tiene cero fuerzas, el Señor se encarga de multiplicarlas, de tal manera que dice la Biblia que aunque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quienes están debilitados hoy,
El Señor Jesucristo les dice: venid a mí, todos los que estáis atados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Débiles, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ustedes cuentan con el poder del Señor para hacerlo esta mañana. Pero si usted sabe de algún hermano que está experimentando una situación de debilidad en este momento en su vida, Dios le exhorta a que con el hijo de un mismo Padre, hermanos y hermanas en Cristo, los soportemos. Recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿A cuál de los 4 grupos que hemos descrito en esta mañana perteneces? ¿En cuál de esos 4 grupos te encuentras en esta mañana? Cualquiera sea tu ubicación, tu condición, tu situación en este momento, hay provisión del Señor para ti. Yo le invito a que vea y escuche con sus ojos, pero con su corazón, el siguiente video. Su hermano Frank lo compartió el viernes en la noche y me pareció pertinente para el mensaje de esta